Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase. Hoy vamos a hacer una clase cortita donde vamos a estar trabajando en la movilidad y la flexibilidad del cuerpo. Vamos a comenzar sentados o sentadas sobre el piso, espalda bien derecha, separo los hombros de las orejas y voy a hacer un semicírculo por adelante con la cabeza. Y voy a inhalar. Cuando voy hacia abajo, exhalo al lateral. Inhalo por abajo. Exhalo al lateral. Inhalo. Exhalo. Inhalo soltando el peso de la cabeza. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y aflojo. Ahora voy a abrir los brazos hacia los costados. Sigo con el pecho bien abierto, hombros bien hacia abajo. Voy a inhalar y voy a juntar la punta de los deditos arriba. Voy a mirar hacia las manos. Exhalo y bajo. Espalda bien derecha. Y cuando voy hacia arriba voy a inhalar. Me proyecto tratando de alargarme todavía un poquito más. Exhalo, bajo los brazos y mantengo la espalda bien derecha. Inhalo. Exhalo, intento no llevarme los hombros hacia las orejas. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Y ahora voy a volver a inhalar. Enfrento palma con palma y al exhalar llevo mano derecha por arriba de la rodilla izquierda y roto. Inhalo el centro. Exhalo y voy hacia el otro lado. Inhalo, alargo mi columna. Exhalo. Inhalo. Me alargo, me proyecto, exhalo, roto suave. Una más a cada lado. Y suave vuelvo al centro. Voy a pasar a 4 apoyos. Espalda bien derechita. Alineo también mi columna cervical y mi cabeza. Voy a trabajar con la pierna derecha. Voy a inhalar, alargo, empujo piecito. Trato acá de no quebrar la cintura, mantengo la espalda bien derecha. Exhalo y llevo rodilla a frente. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. 2 más. No es necesario levantar tanto la pierna, sino mantener la altura con el torso. Y cambio de pierna. La idea es esto, no levantar tanto la pierna arqueando la espalda, sino mantener la cadera alineada y la espalda también. Comienzo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Trabajo suave. Estamos entrando un poco en calor todo el cuerpo. Voy suave. Voy a ir con una más. Y aflojo. Ahora voy a mantenerme los 4 apoyos y voy a apoyar los antebrazos en el piso. Caderas sobre rodillas y codos debajo de hombros. Con la pierna derecha voy a hacer 4 circulitos en un sentido, aflojando bien la cadera. Mantengo acá la cabeza alineada con la espalda. Y ahora voy a ir hacia el otro lado. A medida que voy pudiendo, intento agrandar el movimiento, pero siempre comienzo bien suave. Bien, ahora voy a cruzar la pierna por detrás, siempre rodillas flexionadas. Y ahora voy a abrirla hacia el lateral todo lo que pueda. Y vuelvo.
Cruzo por detrás. Abro el lateral. Cruzo, mantengo la espalda alineada, sostengo la cabeza. Abro. Voy con una más. Bien, y ahora voy a ir a apoyar ese pie en la línea de mi rodilla. Voy a girar para que se vea de frente. Abro los brazos, inhalando. Al exhalar voy a ir con la mano izquierda a buscarme el pie o lo más cerquita que pueda. Inhalo, vuelvo. Y ahora al exhalar voy a ir con las manos una en la cintura, la otra detrás de la cabeza y desde el codo me voy a proyectar lejos, tratando de no irme con el torso hacia adelante. Entonces, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo y me proyecto desde el codo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Acompaño el movimiento con la respiración. Y voy con la última. Y aflojo, voy a ir ahora con la otra pierna. Voy a 4 apoyos y me voy a apoyar antebrazos en el piso. Con la rodilla flexionada voy a hacer 4 circulitos en un sentido. Sostengo la cabeza. Empujen acá desde los hombros para que la espalda se abra y no se caiga el pecho hacia el piso. Voy en el otro sentido. A medida que voy pudiendo, agarrando el movimiento. Y ahora cruzo por detrás y abro de costado. Cruzo y abro. Mantengo una respiración suave y profunda, consciente. Última. Y voy a apoyar el pie en la línea de mi rodilla. Me giro así, me ven de frente. Abro los brazos, inhalo. Cuando exhalo me busco el pie con el brazo contrario. Inhalo, vuelvo al centro. Exhalo y voy de lateral. Trato de tener una respiración profunda, larga, acompañando todo el tiempo el movimiento. Movimiento suave, cuidado. Voy con la última. Vuelvo al centro y aflojo. Voy a volver a 4 apoyos. Y voy a apoyar ahora las manos debajo de los hombros. Separo los dedos, activo los dedos en el piso. Desde acá. Activo el centro. Cuidado con arquear la espalda. Separo las rodillas y voy a empujar desde los hombros el pecho hacia las rodillas. Suelto la cabeza. Inhalo y cuando exhalo extiendo rodilla izquierda. Inhalo y flexiono. Exhalo, extiendo rodilla derecha. Y sigo con este movimiento bien suave, extiendo hasta donde llegue, sin perder la espalda, sin empezar a pasar el peso hacia los brazos.
Relajo bien el peso de la cabeza. Trabajo suave. Una más. Ya aflojo. Me voy a ir un poquitito más adelante para no darle una patada al agüita. Desde acá adelante voy a volver a la carpa. Espalda derecha, extiendo rodillas. Con la pierna derecha, extiendo, apoyo la puntita de los dedos en el piso y voy a subir la pierna sin rotar cadera y bajo. Y voy a contar 5. Inhalo, subo, exhalo, bajo. Y en la última voy a llevar la pierna entre las manos, avanzo un poquito con las manos y apoyo. Si tengo en casa puedo usar unos taquitos y si no puedo usar unos libros con las manos sobre el piso. Pero vamos a buscar la comodidad. Avanzo bien con el pie derecho y desde acá. Inhalo, exhalo, avanzo con la cadera. Inhalo, vuelvo hacia atrás. Exhalo, extiendo rodilla derecha, tratando de mantener la espalda derechita. Por eso también usamos los tacos, para no estar con la espalda flexionada. Inhalo, exhalo, abro el pecho, largo la espalda, inhalo, exhalo, levanto la puntita del pie. El pie de atrás lo puedo apoyar en el piso. Mantengo siempre la espalda derecha, busco la comodidad. Trabajo sin dolor. Última vez que voy hacia atrás. Extiendo rodilla lo mismo hasta donde pueda. Voy autorregulando mi movimiento. Y ahora voy a ir hacia adelante. Me puedo quedar acá o puedo sacar los taquitos e ir con ambas manos por el lado de adentro del pie derecho. Y desde acá lo primero que voy a hacer es intentar bajar con el codo izquierdo al piso. Si no llego al piso puedo usar los tacos o los libros. Y si puedo ahora voy a bajar codo derecho. Y acá voy a sostener. Trato de bajar cadera y alargar espalda. Sostengo. Respiro bien profundo. Cuando mantenemos las posiciones, recuerden de buscar una posición que les quede cómoda, que no haya dolor, que pueda sostener. Y en la siguiente exhalación, apoyo suave las manos en el piso y voy a volver a 4 apoyos para ir con la otra pierna. Desde 4 apoyos armo mi espalda, activo mis hombros, despego rodillas del piso y voy hacia atrás, espalda derecha y extiendo las rodillas hasta donde pueda. Alargo pie izquierdo, inhalo, subo la pierna, exhalo, bajo, que no se rote la cadera. Inhalo, subo, exhalo, bajo, subo, bajo, vamos con 2 más, subo, bajo y en la siguiente voy a pasar la pierna entre las manos, camino con las manos un poquito más adelante, rodilla al piso. Vuelvo con los bloquecitos, con los libros, para estar con la espalda bien derecha. Puedo apoyar el empeine de la pierna derecha. Inhalo, exhalo, avanzo cadera. Inhalo cuando aflojo, exhalo cuando estiro. Tiro rodilla y traigo la puntita del pie hacia arriba. Inhalo, aflojo, exhalo, estiro, alargo la espalda, abro el pecho. Trabajo con la espalda bien derecha.
Vamos con 2 más. Y la siguiente que voy hacia adelante, avanzo con la cadera, saco los elementos y manos por el lado adentro del pie. Bajo bien cadera, busco primero ir con el codo derecho hacia el piso. Acá si no llego puedo usar un elemento. Y luego voy a intentar bajar el codo izquierdo hasta donde pueda. Y ahí sostengo. Recuerden de avanzar todo lo que pueda con la cadera. Intentar alargar la espalda. Respira profundo. Y en la siguiente exhalación apoyo las manos suave y voy hacia atrás. Me puedo quedar en esta posición o me puedo sentar con la cola en el piso. No me tienen que molestar las rodillas. Desde acá voy a llevar el codo derecho hacia arriba y hacia atrás con el codo pegadito a la oreja. Esta posición voy a corregir llevando costillas hacia abajo y pelvis hacia adelante. Espalda bien derecha. Sostengo. Alargo mi columna, alargo mi cuello. Respiro profundo. Ya estamos que terminamos. Exhalo bajo y voy a ir con el otro brazo. Codo lo llevo pegadito a la cabeza, hacia arriba y hacia atrás. Y recuerden acá de pelvis hacia adelante, costillas hacia abajo. Respiro profundo, alargo la espalda. Exhalo, aflojo suave. Inhalo, llevo la oreja izquierda sobre el hombro izquierdo y voy a apoyar la mano por arriba de la cabeza. Mi otro hombro va a buscar ir hacia afuera y hacia abajo. Abro un poquito el pecho. Respiro suave y profundo. Intento mantener la columna en el lugar, que esté bien derechita en el centro, de no irme inclinando hacia el lateral. Muy suave voy a sacar la mano y ahora voy a rotar para mirar hacia el piso. Y vuelvo a apoyar la mano por detrás de la cabeza. Vuelvo a mirar, que menos se me venga hacia adelante el hombro derecho, hacia atrás y hacia abajo. Suave suelto la mano, voy a volver con la mirada hacia el frente y luego vuelvo al centro. Y vamos hacia el otro lado. Inhalo, exhalo, llevo la oreja hacia el hombro, apoyo la mano por arriba de la cabeza. Y acá no voy a estar haciendo fuerza para que la cabeza baje, sino que voy a estar relajando el brazo, soltando el peso. Este hombro del izquierdo lo voy a llevar hacia atrás y hacia abajo, que me ayude a estirar un poquitito más. En la siguiente exhalación, suave, levanto la mano y voy a rotar con la mirada hacia el piso. Coloco la mano por detrás de la cabeza. Respiro profundo. Exhalo, saco la mano suave, vuelvo con la mirada hacia el frente y subo la cabeza. Hago unos circuitos hacia atrás, arriba, atrás y abajo. Cambio el sentido. Y si necesitan hacer algún otro movimiento para aflojar,
háganlo en este momento. Yo me despido, muchísimas gracias por haber compartido y nos vemos la próxima clase.